El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, Jesús va preparando a su iglesia para despedirse de ella y para recibir el Espíritu Santo. Y hoy el Señor nos dice un mensaje muy interesante y yo creo que es muy necesario tomarlo en cuenta. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no las pueden comprender. Por eso cuando venga el Espíritu Santo, Él los conducirá a la plena verdad. La verdad plena es entender cada vez mejor a Jesús, no solo con la inteligencia, sino con el corazón y con toda nuestra vida. Conocerlo, en el sentido más bíblico de la palabra, es unirnos a Jesús. Pero también se refiere a la verdad. La verdad es una doctrina, es un conjunto de verdades que están contenidas en nuestra fe. Estamos celebrando en estos días 30 años de la aparición del Catecismo de la Iglesia Católica, que el Papa San Juan Pablo II pidió que se hiciese, ¿no?, con la ayuda del futuro Papa Benedicto XVI, ¿no es cierto?, Monseñor Ratzinger en aquella época, con otros teólogos y sacerdotes. Entonces crearon este catecismo, que en el fondo es continuar todos los catecismos que han habido en la historia de la Iglesia, especialmente el de Trento, el de San Pío X, y todas las enseñanzas que han habido en la historia de la Iglesia, de los papas, de los doctores de la Iglesia, de los santos, de sus escritos, tantas cosas bonitas que se han ido esclareciendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los dogmas marianos. En la Biblia nos dice textualmente que la Virgen es inmaculada, pero ella es, y es un dogma que se proclamó por el beato Papa Pío IX en 1854. La Virgen está asunta en el cielo, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Eso no aparece textualmente, literalmente en la Biblia, pero es verdad. Y todo lo que el Espíritu Santo va enseñando a la Iglesia con el tiempo está contenido de alguna manera en la Sagrada Escritura. Todo ya tiene, ¿no es cierto?, se puede leer entre líneas, pero cuando llega el momento preciso, como dice Jesús, cuando estamos preparados o cuando es el tiempo indicado, ahí sí el Espíritu Santo esclarece algunas verdades que están ahí como semillita, ¿no?, en la Biblia, pero que en un momento determinado de la historia florecen y fructifican y tienen un sentido pleno para la época que se está viviendo. Entonces, realmente la palabra de Dios es una palabra viva y todo está contenido ahí. La revelación pública es definitiva. Lo que dice la Biblia es lo revelado por Dios y punto, se acaba, es cierto. Pero la Iglesia tiene
la tradición y tiene el magisterio que va esclareciendo con la luz del Espíritu Santo todo lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, a veces decir lo que Jesús quiere no es tan fácil. Vemos en la primera lectura que escuchamos de los Hechos de los Apóstoles cómo San Pablo intentaba evangelizar a los griegos, nada menos que en Atenas, en el Areópago, que era el lugar donde se reunían todos los académicos de la época, las personas más cultas, con mayor educación, iban a Grecia, era como la universidad del mundo. Y ahí entonces se puso a enseñar a San Pablo, y les habló con palabras muy bonitas, también les halagó bastante diciendo que ellos tenían poetas con mucha sabiduría, grandes filósofos, incluso los citaba, decía, como dijeron sus poetas, en Él somos, nos movemos y existimos. Qué maravilla, decía San Pablo, cómo Dios está hablando también en la filosofía de ustedes. Y luego les decía que entre todos los dioses que ellos adoraban, había un altar al Dios desconocido. Y eso era precioso para San Pablo, entonces él destacó eso. Mire, ustedes que son tan religiosos, tienen un altar al Dios desconocido. Pues bien, yo les vengo a dar a conocer quién es este Dios. Se llama Jesucristo, es nuestro Señor. Y ahí entonces empieza a decir lo que interesa. Y finalmente llega a la parte principal. El querigma es anunciar que Cristo murió crucificado, murió para perdonar nuestros pecados. San Pablo no podía omitir esa verdad tan importante, aunque como él era inteligente y sabía que muchos no lo iban a aceptar, tal vez debe haber sido difícil para él, pero lo dijo, tuvo agallas y dijo la verdad. Cristo murió. Este Dios hecho hombre que yo les anuncio, murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, pero el Padre lo resucitó al tercer día. Bueno, cuando dijo eso San Pablo, ya todo el mundo se empezó a reír, empezaron las miradas así, bastante irónicas, el sarcasmo. Otro día te volveremos a escuchar hablar de estos temas, y se empezaban a ir, ¿no es cierto?, riéndose y burlándose de San Pablo. Y él se sintió bastante mal por eso. Y sin embargo, algunos se convirtieron, dice la palabra, ¿no? Igual su predicación tuvo fruto, pero no lo que él esperaba. Después, con el tiempo, San Pablo dice, ya no quiero predicar con palabras bonitas, con sabiduría humana, ahora quiero predicar directamente con la sabiduría de la cruz, que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero entonces hay que predicar la verdad, aunque duela, aunque al mundo hoy le cueste aceptar, ¿no es cierto? Un cristiano hoy no puede callar, porque las fuerzas del enemigo están hablando con mucha intensidad también a través de las personas que lo sirven, ¿no? Entonces vemos cómo lo políticamente correcto hoy día se impone en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de enseñar en los colegios, y resulta que todo eso no es de Dios. Por ejemplo, la ideología de género que se está transmitiendo incluso a los niños muy pequeños es una enseñanza diabólica, hay que decirlo, porque le quita la inocencia a los niños, los pervierte antes de tiempo, los induce a practicar una sexualidad que no corresponde, ¿no es cierto?, a esa edad. Los niños, ellos no buscan eso naturalmente, ¿no? Los niños quieren jugar, los niños todavía no tienen desarrollados sus órganos sexuales o sus hormonas. Entonces, ¿por qué hablarle tanto de sexualidad? Y de una manera tan desordenada, promoviendo la homosexualidad incluso y la ideología de género, y promoviendo en algunos casos prácticas sexuales. Entonces uno dice, hay algo que no está bien acá. Y un cristiano, si se queda callado, entonces quiere decir que está siendo cómplice de una realidad que ofende a Dios y que le hace daño a nuestros niños y le hace daño también a los padres, ¿no? Porque los padres a veces depositan la confianza en los colegios para que enseñen a sus hijos, pero ahí están hablando, en vez de la virtud, le están enseñando a que
pueden tener relaciones con cualquier edad, lo importante es que usen preservativo. Esa es la gran enseñanza que se está dando en los colegios y se está imponiendo cada vez más, a pesar de que la ley ESI, Educación Sexual Integral, no ha sido aprobada, igual se está imponiendo en todos los colegios. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los papás? ¿Dónde están los apoderados? ¿Dónde están los profesores cristianos? ¿Dónde estamos los sacerdotes alzando la voz para reclamar esto, que va contra la ley de Dios, que va contra la moral, contra la ética más elemental? Qué triste, ¿no es cierto?, lo que hoy estamos viviendo y la cobardía, ¿no es cierto?, que hay de no decir la verdad. Eso es, yo creo, lo que más hiere a Jesús. Él decía siempre, por medio de los santos, que lo que más le duele al Sagrado Corazón no es la maldad de los que andan sirviendo a Satanás con estas ideologías perversas, sino que es la omisión, la cobardía, la indiferencia de aquellos que se dicen seguidores de Jesús, cristianos, pero que en realidad no están dando testimonio. Por eso entonces necesitamos el Espíritu Santo que Jesús nos promete para ser valientes, para tener sabiduría y defender la verdad como debe ser defendida, ¿no es cierto? Ahora que se está planeando nuevamente una constitución para Chile, ¿qué decimos los católicos? ¿Estamos exigiendo que se respete la vida desde el inicio? ¿O eso se va a relativizar? ¿O la vida humana se va a ocupar como moneda de cambio para llegar a acuerdos políticos? Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. La verdad no se tranza, no se negocia con ella, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad plena. Claro que hay que decirlo con amor, claro que hay que dialogar, claro que hay que escuchar, pero finalmente lo que prevalece no es un acuerdo simplemente humano, sino para un cristiano lo más importante es seguir fiel a la palabra de Dios. Y hay quienes odian el cristianismo y tienen sus propios ritos, que la Pachamama, que la brujería, que esto, y ellos sí pueden practicarlo, pero no quieren que haya una libertad de culto, por ejemplo. Entonces, realmente estamos en una época difícil y hay que dar esta batalla espiritual, diría yo. Algunos dicen que es cultural, una batalla de ideas. Yo creo que no, que es eso, pero hay algo más profundo. Hay que dar una pelea a nivel espiritual. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesús y consagrarnos verdaderamente al corazón inmaculado de María, porque de otro modo, ¿cómo el Espíritu Santo se va a servir de nosotros para ser apóstoles, cada uno en su propia vocación? El sacerdote tiene que hablar desde el púlpito, pero también el papá, la mamá, en la mesa, en la pieza, en la cama, con el hijo, con la hija, tiene que enseñar y decir la verdad, porque el niño está esperando que alguien le muestre el camino verdadero. Así es. A mí me ha pasado recientemente en un curso de cuarto medio que habían tenido una visita de educación sexual, según el Estado, ¿no es cierto? Y le dije a los niños, ¿a ustedes alguna vez les han dicho que también pueden alcanzar la virtud, la pureza, la castidad, la virginidad antes del matrimonio? Que es algo maravilloso, que se puede vivir un pololeo y un noviazgo cristiano. ¿Alguna vez les han hablado eso? No, profesor, o no, padre, me decían, nunca nos han hablado de virtud, ni de castidad, ni de virginidad. ¿Qué es eso? ¿Diga? Entonces, realmente hay mucho por hacer. Que el Espíritu Santo entonces nos guíe para ir manifestando la verdad del Evangelio al modo como debe ser dicha esa verdad en los días de hoy. Así sea. Amén.